Mike, Carlos, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la pandemia? Hola, pues me trata, que es lo que importa, quién sabe, pero pues ahí está, lo que se puede, se puede. ¿Cómo están a los dos? ¿Cómo les va? Bien, Todo bien, todo bien, todo tranquilo. ya a punto de entrar a semáforo naranja Uy, por decreto, ¿no? nomás por decreto, porque en realidad quién sabe. Dale. Oigan, pues amigas, amigos, nos quedamos la sesión anterior revisando la trilogía de Batman de Christopher Nolan, concretamente la de Dark Knight y la de Dark Knight Rises. Como muy poco vimos en la primera parte de la de Dark Knight Rises, pues decidimos hacer esta segunda parte a manera de conclusión. Eh, yo quiero decir que la verdad es que antes de volver a verlas para tratarlas, para discutirlas, a mí me había gustado mucho la de Joker, ¿no? Bueno, quiero decir, la segunda parte, o sea, la de Batman, de Dark Knight, la segunda parte de esta trilogía. Pero Miguel Ángel me hizo ver, tiene razón, creo que sí la que más mensaje trae es la última, ¿no? La de Dark Knight Rises, creo, a mi parecer. O sea, incluso les voy a ser honesto, me había aburrido la primera vez que la vi. No me latió tanto, pero ahorita la vi con otra mirada la verdad es que me gustó mucho. Vi cosas que no había visto antes, pero bueno. ¿Ustedes se quedan en particular con alguna? ¿Su favorita? Ay, El Caballero de la Noche, especialmente por el Joker. Por Joker. ¿Tú, Mike? Las tres. Mm. Te digo, es una obra maestra. Sí, las tres son muy buenas. Las tres son muy buenas. Lo que digo es que ahora como que resignifiqué el mensaje que de inicio no había visto en la de Dark Knight Rises. Pero bueno, oigan, entre las muchas cosas que vimos, que pudimos detectar ahí, ah, yo encontré otra vez como que rescatan la idea que ya habíamos tratado en Fragmentado, rescatan la idea de que aquellos que sufren, los rotos, los quebrados, son a quienes les va bien. Bueno, concretamente la frase en la película la dice Miranda Tate y dice, el sufrimiento forja el carácter. Y pues desde una óptica personal, la verdad es que sí, no creo que a nadie le haya tenido una experiencia de vida perfecta, ¿no? Que nunca se haya enfrentado algún problema, algún obstáculo, a una especie de sufrimiento. Y sí es cierto que eso pues nos va dando carácter, personalidad, o sea, que nos va dando herramientas para enfrentar los retos que da la vida, pero es tan así como necesario sufrir como para poderte forjar un carácter. ¿Qué opinan? Pues no necesariamente, viejo. O sea, alguna vez lo he platicado contigo, ¿no? O sea, para poder generar fortaleza o carácter, como lo quieras llamar, hay dos vías, por la buena o por la mala. Lo cierto es que generalmente elegimos por la mala. Y eso tiene mucho que ver por cómo interpretamos la vida, ¿no? O sea, cómo nos habituamos a ver las cosas, ¿no? O sea, generalmente lo vemos desde la queja, desde el sufrimiento, desde el victimismo. Entonces, cuando te metes en esa dinámica, pues obviamente te vas a estar dando de topes. O sea, el dolor que en nuevo momento es como el tema central que evoca esta tercera entrega, se genera a partir de justamente de este tipo de historias, ¿no? De sufrimiento, de injusticias, de por qué diablos me pasa a mí, o sea, por qué la economía, por qué la sociedad está así, los problemas, el vandalismo. Y al final de cuentas, pues tú no te das cuenta de que mientras que estás poniendo tu atención allí, pues obviamente lo vas a sufrir, ¿no? Entonces, siempre la perspectiva adecuada de crecimiento sin dolor, irónicamente, es aquella de crecimiento individual, aquella en donde tú te centras toda tu energía en dar lo mejor de ti en lo que estás haciendo, ¿no? Y para el bien, o sea, sin estar viendo a quién, o sea, lo haces por disfrute, no por obtener algún beneficio, ¿no? Entonces, aquí Batman, si te fijas en la tercera entrega, cómo comienza, ¿no? Escondido en la sombra, lastimado, ¿no? O sea, desgastado físicamente, ¿no? Me atrevería a decir que incluso envejecido, ¿no?
como si en dado momento todo lo que tuvo que sufrir, ¿no? Todo lo que tuvo que sacrificar supuestamente para lograr un avance en una ciudad, que al final en el transcurso de la película se muestra que pues, o sea, siempre que en dado momento va a haber un problema, se va a tronar por el cable más delgado, ¿no? Por el hilo más delgado. Entonces, cuando tú forjas o cimientas algo sobre un piso que no es firme, en cualquier momento se va a tambalear, que es justamente lo que muestra en esta tercera entrega. Carlos, ¿tú cómo lo asumes? Yo lo veo desde una perspectiva justo como la que dice Mike, o sea, no es necesario, pero creo que también la película nos la aborda en el sentido en el que Batman sufre mucho desde chiquito y tal vez me adelanto un poquito, pero pues vemos a la hija de Ra's al Ghul, que también sufre mucho en el momento en el que se queda sin su papá, bueno, sin su mamá en sí, su papá nunca estuvo con ella y eso los forja a ellos, los forja como unas personas duras. Y como dice Mike, en la tercera película empieza con un Bruce Wayne totalmente decaído, siendo un ermitaño, viviendo solo con él. Entonces, creo que depende de las circunstancias, pero no es un factor determinante para cada persona dentro de la sociedad, porque creo que pues las experiencias que tenga cada persona o las que no tenga van a ser lo que forje su carácter, no necesariamente que haya sufrido algo en específico para que tenga o no determinado carácter. O sea, entonces sería como, el reto los vamos a tener toda la vida y depende si ese reto lo utilizo, me sirvo de él y aprendo de él sin sufrirlo o padeciéndola, concentrándome en lo malo, ¿no? Eso entendí más o menos, ¿va? Ok. Ajá. Luego, estábamos platicando antes, les digo en los 5 minutos previos a esto de coacheo, que el punto acá en esta tercera es, nos contaba Miguel Ángel, no tanto ¿cómo me decías, Miguel Ángel? El infundir miedo. Sí, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo dijiste? Que no era aquí tanto el generar caos, sino Exacto. el dolor, ¿no? Exactamente. No generar ahora el caos que quería generar Ra's al Ghul, que quería generar el propio Joker, sino ahora infundirle temor a la sociedad. Y uno de los discursos que utiliza Bane, una de las frases que utiliza Bane, es devolverle supuestamente un control a la sociedad, o sea, devolverle el poder al pueblo. Un poder que no pidió la sociedad, que no pidió ese pueblo concretamente, y que desde mi óptica, pues en realidad nunca lo tuvo, porque está impuesto de acuerdo a las condiciones y a la forma de ver las circunstancias del propio Bane, ¿no? Digamos, de la liga, de las sombras, de la liga de las sombras de donde fue expulsado. Entonces, trayéndolo, digamos, a un contexto propio, local, se necesita, porque tampoco le dice en algún punto Gordon, no es una revolución, le dice a otro de los como comisionados de policía, ¿no? O uno de sus subalternos. Esto no es una revolución, o sea, ¿en verdad crees que Bane está peleando por el bien del pueblo de Gótica? Pues no es así. Entonces, ¿creen que una revolución o que alguien venga y nos diga derroqué a este gobierno que no me gusta, derroqué a este sistema, estas instituciones que no sirven, que no funcionan, es el camino para, digamos, el desgobierno o el autogobierno? El autogobierno me refiero por las propias personas de ciudadanos, por ahí por donde debemos transitar. Híjole, fíjate que hay aquí varias aristas que podemos abordar. Pero yo creo que la más importante es, primero, darnos cuenta de que cuando alguien viene a decirte que va a poder cambiar las cosas, que él sí sabe cambiar las cosas, y no te dice cómo, o cuando te dice cómo, te lo dice a través de mentiras, y tú te las crees, no las cuestionas, en realidad no tiene el problema el que dice la mentira, sino el que tiene el problema es el que no cuestiona, ¿no? O sea, aquí lo que te muestra justamente, por eso te decía que es un transitar, en lugar de generar caos,
va a generar dolor. Es una especie de venganza. O sea, es una especie de acabar con lo que hay, pero te voy a dar más de lo mismo, pero peor, ¿no? Es decir, más un tema dictatorial, es más un tema de imposición, es un tema de total manipulación, ¿no? Entonces, aquí lo que te muestra justamente es cuando en dado momento tú te mueves por la venganza o desde el momento en que sabes que tú tienes la razón y no hay lugar a discusión o a diálogo, pues el resultado es exactamente lo mismo. O sea, quieres terminar la corrupción con más corrupción y pues al final de cuentas la corrupción es lo único que se mantiene, ¿no? Pero en índices mucho más elevados quizá, ¿no? Entonces, aquí el punto de partida es, y es yo creo que es lo que deja Batman. Batman al final empieza en un camino de sufrimiento, como lo decía Carlos, ¿no? O sea, desde un panorama muy, muy trágico, pierde a sus padres, cobra una especie de sed de venganza, se pierde, pero al final de cuentas en el camino se va encontrando, ¿no? Hasta que en un momento se va dando cuenta de que se atreve simplemente a imponer una nueva idea a través de una máscara, de nuevas formas de hacer las cosas, que ese es en realidad el legado que deja Batman, ¿no? Introducir una manera nueva de ver las cosas y de hacerlas, que va más fuera del diálogo a la acción, ¿no? Acá era más por el tema del diálogo, o sea, pero la verdad estaba oculta atrás de eso, ¿no? Cuando dices lo del estadio, Bane anuncia lo de la bomba y le dice que el detonador lo va a tener un ciudadano cualquiera, y el detonador al final no lo tiene un ciudadano cualquiera, sino lo tiene la chica que en realidad era la hija de Ra's al Ghul y que es la que tenía la sed de venganza, ¿no? El cumplir supuestamente el objetivo de su padre, por el cual fue asesinado por Batman, ¿no? Entonces, ese es el tema de la mentira, ¿no? Una demagogia, al final de cuentas, ¿no? Carlos. También puedes ver desde el punto de vista en el que, como decías tú, se supone que le dan el poder y le otorgan todo lo que antes hacía la ley o una institución, ahora a los ciudadanos, y los ciudadanos resultan pues más sádicos de alguna manera porque se entiende y ellos te lo dan a entender. Los de abajo son los que están sufriendo y de hecho Selina en un momento se lo dice a Batman. Cuando Batman regresa a la ciudad a salvarla, le dice, tú no sabes, pero los de abajo siguen sufriendo y aquí las cosas están peor. Pero también aborda eso, los de abajo estamos sufriendo y ahora la venganza que estamos viendo desde este lado, le estamos viendo porque todo lo que sufrimos, ahora ustedes lo van a sufrir porque ustedes estaban en el lado que jamás sufrieron y jamás tuvieron las peripecias o lo que haya sido que nosotros teníamos. Entonces, pues vemos lo del exilio, que a mí me daba mucha risa la escena de ¿qué quieres, muerte o exilio? Y creo que es Gordon el que le dice exilio y le dice, perfecto, entonces te vas por exilio, pero en el momento en el que tienes que cruzar el río, te vas a morir, porque te vas a congelar. Entonces es lo mismo, y es el mismo poder el que se le transfiere, pero de una manera sádica. Y el pueblo lo está viendo desde esa manera porque justamente Bane, que era el que tenía toda esta ideología y vamos a liberar a todas las personas que la ley de Harvey Dent hizo que se quedaran dentro de una penitenciaria, y ya que se liberan, entonces ahora ustedes van a sufrir lo que el bueno nos hizo hacer, y más bien lo que nos hizo sufrir. Y después es cuando Bane están en el estadio de fútbol y saca la carta que tiene Gordon, que él iba a leer cuando cuando inicia la película, casi, pero que se arrepiente. Entonces dice, si se supone que una ley se había establecido a partir de un ciudadano ejemplo para Ciudad Gótica, ¿por qué entonces el jefe de policía tiene esto? Entonces creo que de ahí también se abordan muchísimas cosas en las que Bane tiene una ideología y hace que los que están abajo la sigan. Sí, se los preguntaba porque, digo, desde mi punto de vista, pues digamos en México y en pues, una muy buena parte del mundo, por lo menos occidental, tenemos sistemas democráticos, ¿no? Donde se han construido a lo largo de cientos de años las instituciones y los sistemas que hoy nos rigen, no es ocurrencia de uno ni de otro, ¿no? Entonces, podemos o no estar de acuerdo con determinados gobiernos, con determinadas ideologías, con formas de hacer las cosas, pero pues al final creo que es el camino más certero para dar estabilidad, ¿no? Para salir adelante, para que caminemos. No creo
que el desgobierno, que alguien llegue, como dicen ustedes, ¿no? Alguien llega y me diga, pues más bien ni siquiera, como decías Miguel Ángel, el tema del diálogo, ni siquiera es diálogo, sino un monólogo, imponerte una nueva forma de hacer las cosas, sin conocer en qué consiste precisamente esa nueva forma, ni a quién va a beneficiar o cuál es la verdadera razón que subyace detrás de, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, lo que decía Miguel Ángel es, o Carlos, perdóname, ¿qué tan válido es, digamos, que a partir de una mentira se estatuya, se construya, se sustente la esperanza de algo o la esperanza de alguien? Me refiero a lo que acabas de mencionar. Cuando inicia la película, bueno, ya sabemos, en la anterior parte, cuando muere Harvey Dent, crean la mentira de que Batman fue el culpable, ¿no? Y Harvey Dent muere como un héroe. Para que Gótica no pierda la esperanza, que confabulados, Gordon y Batman, Bruce Wayne, crean esta mentira por un bienestar superior, se supone. ¿Es válido mentir en condiciones así? O sea, ¿les parece? Porque yo no sé también si, como lo que abordamos hace 1 o 2 sesiones en tema de corrupción, les decía que es algo como muy parte de la naturaleza humana, ¿no? En algún momento todos hemos cometido actos de corrupción, chiquitos o grandotes, pero todos los hemos cometido. En algún momento todos hemos mentido, mentiras chiquitas o grandotas o con consecuencias graves o no tan graves, pero mentiras al fin y al cabo. Entonces, ¿cómo lo ven? No sé, Carlos, pero en lo personal yo creo que las mentiras jamás van a ser un método eficaz para sustentar una realidad, digamos así, entre comillas, ¿no? Porque la verdad es que algo que he aprendido en todos estos años es que no hay manera de que puedas mentir. O sea, no hay manera. Siempre la verdad va a salir. Entonces, y justamente es lo que muestra, ¿no? O sea, siempre, tú no sabes ni cómo, pero tarde o temprano la verdad siempre va a relucir y eso le va a venir a dar al traste a todo lo que supuestamente se habrá construido sobre esa mentira, ¿no? O sea, yo creo que justamente lo que muestra ahí es más bien aceptar tu realidad, o sea, tomar la parte del papel que te corresponde, ¿no? O sea, asumir la responsabilidad. Tanto hemos platicado en muchas ocasiones del tema de la responsabilidad que justamente es el tema, ¿no? Asumir la responsabilidad. Si te fijas la diferencia entre esta película y las anteriores, al final esta película se resuelve cuando en dado momento todos salen a las calles, ¿no? Y ojo, no estoy hablando de un movimiento revolucionario, mucho menos. Lo que estoy diciendo es cuando de alguna manera cada quien toma la responsabilidad y pone su granito de arena. O sea, al final de cuentas, todos salieron a defender sus propios intereses. Porque esa es la otra parte que hay que ser bien honesto. O sea, si nos abrimos a un ambiente de honestidad y de cero corrupción, es darme cuenta de que yo siempre voy a estar viendo por mí mismo, ¿sí? La diferencia es en dado momento cómo voy a hacer. Si voy a usar a los otros para mis propios beneficios o si voy a colaborar con los otros no más para mi propio bienestar, sino para el de los demás. O sea, son dos perspectivas muy diferentes, ¿no? Y obviamente en esa cooperación la honestidad tiene que ser, pero la honestidad no con el otro, sino la honestidad primero contigo mismo y solamente así puedes ser honesto con los demás. O sea, si no, nos volvemos lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Nos volvemos en un Harvey dos caras, ¿no? Digo una cosa, pero actúo de otra forma, ¿no? Hace ver una cosa, pero mis acciones dicen totalmente lo opuesto. Entonces, al final se trata de congruencia. Para mí esta película se trata de la búsqueda de uno mismo, del verdadero tú, ¿no? De la congruencia, de la integridad, ¿no? Entonces, cuando abrazas tanto tus luces como tus sombras, solamente así es como podrías en un momento cimentar. Y si te fijas, no es cimentar una sociedad, es inventar la base sobre la cual es la suma de todas las partes va a ser la sociedad. O sea, al final de cuentas aquí siempre ponemos la atención en lo macro, pero habría que volver a ver lo micro, porque lo macro viene de lo que está abajo, que generalmente es la familia, ¿no? Entonces aquí de antemano pues, lo que vas a ver justamente es esto. O sea, la honestidad tiene que venir desde casa, ¿no? Y cuando digo desde casa me refiero básicamente desde uno mismo y desde uno mismo en la familia, ¿no? Hace unos días leía un meme que me mostró mi mujer, ¿no? Y mostraba, no puedo
primero tengo que arreglar lo que hay aquí para que en un momento se refleje en mi casa y en un momento esto refleje en un país, ¿no? En un mundo. Y así está el cual, ¿no? Mencionabas hace ratito, ¿no? La idea de lo que también te transmite la película, ¿no? No puedes solucionar las cosas desde fuera. Primero las tienes que solucionar desde dentro y hacia afuera, ¿no? O sea, el orden hay que invertirlo. Las instituciones, desafortunadamente, siempre se centran en lo externo, dejando a un lado todo lo interno. Carlos, ¿qué hubiera pasado con esto que nos dice Miguel Ángel? Ahorita, si quieres, me dice lo que pensabas contestar, pero ¿qué hubiera pasado si, siguiendo lo que nos dice Miguel Ángel, no hubieran construido la mentira de Harvey Dent y de que Batman era? O sea, ¿qué hubiera pasado en Gótica? Vamos a jugarle al guionista. Primero, no hubiera habido película. Primero, No hubiera habido película. Pero no, abordándolo bien desde ese sentido, creo que si no se hubiera establecido la ley que se supone que había salido por Harvey Dent, tal vez Batman hubiera sido el héroe que se supone que Gótica necesitaba desde un principio. Porque Batman asume todo lo que Dent había hecho y a partir de eso se hace la ley y Harvey queda como la persona buena y Batman como la persona mala. Entonces, creo que si no se hubiera hecho la ley, no hubieran pasado muchas cosas como lo de la penitenciaría, chance no hubiera llegado Bane, hubieran pasado muchas cosas que, pues, o sea, se hubiera quedado casi en una película sosa, si lo vemos así, pero, pues no, o sea, la mentira sobre la que se construye, justo como decía Mike, va a salir a la luz. Y salió a la luz en un momento muy inoportuno y por una persona a la que todos iban a escuchar, porque todos le tenían. Entonces, si le tenían miedo, evidentemente iba a ser que todos lo escucharan porque ¿qué va a pasar si no lo escucho? Entonces, pues justo sobre eso sale la mentira. Y no sé, siento que se crea a partir de un sistema en el que nos hace ver también, tal vez lo que decías hace un ratito, lo de la democracia, que tú lo ves hasta en la vida real, ¿no? Lo ves en cualquier elección, sea presidencial, sea hasta para elegir al jefe de grupo en tu escuela, que dices, uy, no, pues él metió su nombre en la urna, ¿no? Entonces, aunque exista la democracia o no, y aunque nos lo refleje así la película, siempre va a existir un factor que nos diga, alguien lo está moviendo para su beneficio. Y como decía Mike, están moviendo para el beneficio de ellos. Están moviendo a todas las personas o están moviendo a todas las personas para el beneficio de todas las personas, de toda una comunidad o de toda una sociedad. Entonces, pues, la verdad siempre va a salir a la luz. Entonces, creo que desde el momento en el que decidieron crear una ley basado en las mentiras de Harvey Dent, pues todo se vino abajo, sin que ellos lo supieran. si se llevan esto a un proceso, y yo creo que de cualquier materia, no, en serio, digo, yo lo he pensado muchas veces en el pasado, no necesariamente a propósito de la película, y la verdad es que es mucho más difícil sostener una mentira porque una mentira te va impulsando necesariamente a crear otras mentiras, de tal suerte que esta con la que empezaste, por minúscula que fuera, termina por convertirse en una gran bola de nieve, ¿no? De mentiras que ya no paras nunca, ¿no? Y que te producen muchas más consecuencias negativas de las que probablemente quisiste evitar que hubieran sido de este tamaño, ¿no? Entonces, sí creo que, coincido totalmente con ustedes, siempre es tentador recurrir a alguna mentirilla piadosa bajo esa justificación. Sí, insisto, ¿no? Decíamos hace rato con Miguel Ángel, si religiosa o espiritualmente eso del que esté libre de pecado que tire la primera piedra, yo no la tiro, entonces lo digo nada más como reflexión, pero me regreso a algo, ya para cerrar, que aparece pues más o menos como a la mitad de la película. Cuando están hablando acerca del reactor, del reactor nuclear, no recuerdo si fue Lucius Fox o quién en la escena, dice que el instrumento, o a lo mejor quizás el propio Bruce Wayne, el instrumento de uno, la herramienta de uno, se convierte en el arma de otro. O sea, exactamente el mismo objeto puede ser utilizado para diferentes fines dependiendo de
quién es la persona en cuyas manos cae, ¿no? Entonces, les decía así, como muy idílicamente, o sea, creo que no podemos estar más de acuerdo con esa idea, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, del tema de armas de fuego en México, en el mundo, concretamente a nivel local, ¿no les parece que sería de repente una buena iniciativa que no estuvieran permitidas las armas de fuego en nuestro país, más que para corporaciones policíacas, o sea, de seguridad pública o privada, porque hay un derecho para los particulares, para las personas privadas, para los ciudadanos, de poseer armas de fuego, ¿no? Para defensa personal. No se diga en países como en Estados Unidos, que creo que es más fácil conseguir un arma de fuego que un permiso para conducir un vehículo. Pero concretamente en nuestro caso, no sería un buen sistema, digo, porque dar permiso para que los particulares tengamos armas de fuego abre la brecha para un mercado negro, ¿no? Un mercado negro que no les garantizo, no utilizamos ni Miguel Ángel, ni Carlos, ni un servidor, pero sí otras personas que se dedican a otro tipo de actividades por las razones que ustedes quieran, ¿eh? No digo porque sean malos, a lo mejor es por necesidad, porque las circunstancias económicas, sociales, familiares, personales, culturales, la que ustedes quieran, los han impulsado a... Pero al final del día, digamos, muerto el perro se acaba la rabia. Sin pistola, el asaltante que a mí me asaltó hace 2 años, no me hubiera podido asaltar, no con una pistola, ¿no? A lo mejor con un cuchillo, a lo mejor con un palo de escoba, pero no con una pistola. ¿Qué opinan de esta idea? Insisto que es muy idílica y que desde luego da para muchísimo más que 3 minutos y además sin que les haya yo anticipado que les iba a soltar esta bomba, ¿eh? Ay, viejo, pues más bien la pregunta sería si en realidad requerimos armas, ¿no? Y Ajá. es un tema bastante polémico. Yo creo que ahí sería primero preguntarte para qué queremos las armas. O sea, y yo creo que es la historia de la humanidad, ¿no? O sea, si no tuviésemos un deseo de matar inconsciente, yo creo que no hubiese surgido la necesidad de las armas, ¿no? Y ahí yo simplemente digo, no tengo los datos exactos, pero habría que ver simplemente la historia de Nobel, ¿no? De cómo surge el premio Nobel, con el tema de los explosivos, ¿no? Que al final de cuentas los crea y genera un arma y al final de cuentas él centra su iniciativa justamente en buscar cómo reconocer los instrumentos de otros para buscar la paz. Pero ahí es donde encontramos la incongruencia de las personas, ¿no? O sea, cuando en dado momento no tenemos, cuando no sabemos qué es lo que hacemos, cuando todavía no somos individuos completos e íntegros, no tenemos la capacidad de reconocer que al final de cuentas no hay nada que temer y que todo lo que pasa en tu vida es para algo benéfico, es para tu bien siempre, es un tema de crecimiento. Pero mientras que haya miedo, las armas van a estar presentes. Porque en realidad, si te fijas, el tema de las armas, ¿para qué eso? ¿Para qué son? O sea, al final de cuentas, es porque pretendes defenderte de algo. Y si pretendes defenderte de algo es porque tienes la creencia de que hay algo que tienes que atacar. Entonces, son esas cosas incongruentes, ¿no? Pero esto, pues estamos hablando de una forma de pensamiento que, vamos, creo que no es nuevo, ¿no? Y basta ver la historia de la humanidad para en algún momento comprender que no es un tema simple, que va mucho más allá de una cuestión institucional y una cuestión de leyes. Insisto, ¿no? Lo platicaba hace un momentito, va desde lo interno, ¿no? Si tú no requieres armas es porque de alguna manera confías, ¿no? Si yo no tengo armas en casa es porque de alguna manera confío, porque me siento seguro. Pero eso es una responsabilidad propia, ¿no? Yo no le puedo decir al otro, oye, no compres armas. ¿Por qué? Porque quizás primero tendría que comprender el otro su miedo. El tema es que con una persona tú no te puedes acercar y decirte, oye, deja de tener miedo, ¿sí? Porque el otro no es capaz de verlo. Y aquí pues, estamos hablando de colectividad, estamos hablando de países, para empezar, ¿no? Entonces, en donde tú encuentras países que quieren tener el control de armas y solamente ellos argumentan porque son los que tienen la capacidad
y la conciencia para determinar en qué momento usarlas, pues habría que ver si en realidad tienen esa conciencia en el simple hecho de mantener el control de las armas. Es un tema yo creo que bastante complicado. Y diríamos que de ese mismo tamaño es el miedo que tienen entonces, siguiendo esa Así lógica, ¿no? Así es. Carlos, ¿cómo lo ves? Y es el miedo también, justo como lo dice Mike, de la sociedad y una sociedad en sí, porque nosotros, el referente más cercano que tenemos es Estados Unidos con el arma. O sea, porque te puedo apostar y les puedo apostar que, no sé, 2 de cada 10 personas sabrán que en México se puede tener arma. Pero si tú le preguntas a una persona, inmediatamente va a voltear a ver a Estados Unidos. Te va a decir, no, pues es que en Estados Unidos se puede tener arma. Pero también lo podemos ver en el sentido en el que la sociedad y cómo se está desempeñando la misma. O sea, vemos que Estados Unidos es un país de primer mundo y también Suiza es un país de primer mundo y ambos tienen permisos para las armas. Sin embargo, ¿cuál es el país que tiene más tiroteos al año? ¿Y por qué nadie sabe que, por ejemplo, Suiza tiene el permiso para las armas? ¿Por qué no se sabe que en México? Y en México tal vez lo podemos ver como, ay, bueno, pero no somos primer mundo. Pero Estados Unidos sí. Y en el momento en el que Estados Unidos sí, y Suiza también, o sea, justo lo que estaba diciendo, ¿quién tiene más tiroteos y en qué momento los están, o sea, se están presentando? ¿En qué momento una persona, un niño de 13 años, va a llevar un arma a la escuela y va a hacer o sea, va a ser un tiroteo? ¿Y en qué momento, si lo vemos así, en qué momento va a pasar eso en Suiza? Y si nos imaginamos a Suiza, como también lo vemos como hacia arriba, hacia el primer mundo, nadie va a imaginar nunca en Suiza que haya un tiroteo por un niño de 13 años. Entonces, creo que en sí las armas no son necesarias en el momento en el que una institución o, por ejemplo, un gobierno provee los instrumentos necesarios para que la gente no diga, pues, ¿y yo para qué tengo que acceder a eso? Porque si accedo a eso es porque a mí me falta algo y eso que a mí me falta es seguridad. Y justo como lo decía Mike, ¿en qué momento voy a utilizar esa arma y en qué momento no? Pero siento que eso también viene desde una institución que no provee la esperanza, volviendo un poco a lo que decíamos, la esperanza y de seguridad necesaria para que el individuo viva plenamente. Y por eso quiere o busca acceder a ese, pues a ese recurso. Muy bien, gracias. Oye, para finalizar, porque me parece súper importante este tema, cuando colocan los explosivos debajo de Gótica, sale en una breve escena, me parece que el presidente de los Estados Unidos, y se dirige en un discurso al pueblo de Gótica y les dice, no los vamos a abandonar, ¿no? Gótica no están solos. Y van en una patrulla, Blake con Jim Gordon, y Blake le pregunta a Gordon, ¿qué significa eso? Y Gordon le dice, pues que estamos fregados, ¿no? O sea, que nosotros nos vamos a tener que rascar con nuestras propias uñas, que nosotros nos tenemos que hacer cargo del problema. Y lo traigo a colación por lo que acaba de decir Miguel Ángel, tú no le puedes decir a Carlos, no tengas miedo, porque es algo que depende de Carlos, tener o dejar de sentir miedo. Entonces, los problemas, por mucho que alguien venga y nos aconseje y trate de ayudarnos, al final son una cuestión micro, como dijo Miguel Ángel hace rato, ¿no? Como estrictamente personal. O sea, los problemas los tenemos que resolver sí o sí nosotros mismos. ¿Es así, Miguel Ángel? Digo, en mi perspectiva, ¿no? O sea, lo que Claro. he aprendido. Y al final de cuentas, fíjate, si te fijas, uno de los grandes problemas que tenemos es nuestra dependencia. ¿Sí? Y la dependencia va desde el discurso, ¿no? Ahorita que escuchaba a Carlos, pareciera que una sociedad está a expensas, o sea, que su crecimiento, que su estabilidad, que su seguridad está a expensas de lo que otro haga. En este caso, este otro es el Estado, ¿no? Las autoridades, las instituciones. Pero es absurdo, o sea, ¿cómo puede ser que mi seguridad personal, económica, social, familiar, la que quieras, dependa de alguien que ni me conoce? ¿Sí? Es que tú votaste por él, sí, pero no me conoce, o sea, no hay manera de, ¿sí? Y aunque me conociera, o sea, y aquí bajémonos un poquito, nuestros padres, ¿no? O en mi caso, yo con mi hija, ¿no? ¿Cómo yo puedo garantizarle seguridad a mi hija? Lo único que puedo hacer es trabajar en mi propia seguridad, en mi propia estabilidad, en cualquiera de los niveles que sean, para mostrarle a ella que no hay nada que temer, que en un momento ella pueda, ¿no? Pero si te fijas, es una inversión de pensamiento.
Y esto, así como lo digo, no es comprensible. Para muchos va a sonar absurdo, ¿no? Ni modo, o sea, lo único que tenemos que darnos cuenta es que lo hemos intentado, siempre de la misma forma, ¿no? Cada 6 años, cada 3 años, cada legislación o cada reforma de una nueva ley, una nueva constitución, y lo seguimos intentando y no funciona. Entonces, algo significa que algo está mal, o sea, estamos mirando hacia un lado que no va por ahí, ¿no? Entonces, Batman, al final de cuentas, esta tercera entrega lo muestra, o sea, no es tratar de preocuparte por el total, preocúpate por ti, mira por tu vida, ten una vida feliz, plena, ¿no? Vive. Y al final de cuentas, así quizá las cosas puedan empezar a mejorar. Obviamente no lo vas a ver de la noche a la mañana, porque ¿cuántos años llevamos así? A lo mucho lo que vamos a hacer es sembrar una semilla, ¿no? Y quizá nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos igual son los que en un momento van a empezar a sentir esto. Pero el cambio tiene que venir de una forma muy diferente, ¿no? No puede ser que sigamos en la misma, como el perro que persigue su propia cola. Carlos, 2 minutos. ¿Qué te digo? Creo que también lo que Batman deja en esta película, o sea, ya vimos que la primera nos deja como cómo es que una persona se puede convertir en algo. La segunda es cómo alguien más puede venir a desestabilizar a esa persona. Y en esta tercera es, a pesar de todo lo que te ha pasado en la vida y a pesar de todo lo que has tenido que experimentar o vivir o lo que sea, debes de aceptarlo, debes abrazarlo y algunas cosas debes también de decir, pues ya está aquí, ya no tengo que lidiar con ello, porque debes de avanzar y te debes de considerar como un ser pleno. Entonces creo que eso es lo que nos deja Rises, que mientras tú te aceptes y conozcas cuáles son tus límites y cuáles son tus posibilidades y cuál es tu todo, vas a consolidarte como una persona íntegra. De acuerdo. Miguel Ángel, ¿tu superhéroe favorito? Batman. ¿Tú, Carlos? El Joker, aunque no es superhéroe. Pero Batman, evidentemente. ¿Te quedas con Joker? Yo también con Batman. Ajá. Es que ayer vi en el Universal una reseña de datos curiosos de Superman y les contesté, pues con todo y todo yo me sigo quedando con Batman desde niño, entonces tenía curiosidad por preguntarles a ustedes a ver cuál era su superhéroe favorito. ¿Tú por qué razón con Batman, Mike? Porque demuestra justamente el complemento, ¿no? O sea, de hecho yo creo que cuando digo Batman, lo decía en la última, ¿no? O sea, Batman es el complemento del Joker y Joker es el complemento de Batman, ¿no? De alguna manera la conjugación de los dos te muestra quizás hacia dónde, ¿no? Y ojo, o sea, esto lo digo sin el tema de si son sociópatas, psicópatas, no. Lo digo con el tema de, a final de cuentas, de mirar por tu crecimiento y hacerte responsable. Y Batman es el que lo muestra, porque el Joker no lo logró. O sea, Joker no se hizo responsable de sí mismo. Batman al final lo logra, ¿no? Entonces lo único que te muestra es justamente lo que yo creo que todos buscamos. ¿Quién diablos soy? Tú, Carlos, nos quedan como 20 segundos. Porque fíjate que básicamente me enamoré mucho de la saga, porque me acuerdo que la vi cuando yo estaba, o sea, estaba más chiquito. Entonces desde ahí dije, wow, ¿por qué? Pero en sí, como si me dices por qué el superhéroe, te podría decir por qué de DC y también tengo uno de Marvel. Pero hablando de Batman, pues justo por eso, porque te enseña muchas cosas y a mí pues es de mis películas favoritas, The Dark Knight. Entonces es eso, como la locura puede